Estaba una mañana comiendo en la India y tuve una gran idea. Es así como se me ocurrió que sería bueno hablar un poco sobre los equipos de la NBA, pero no de cualquier forma, sino que el día de hoy hablaremos de la mayor papeada hecha por cada equipo. Esas veces que cada equipo humilló a su rival, al público o analistas de una forma toda épica. Esas veces que callaron bocas. Sin nada más que decir, esto es The Basket Back. ¡Comenzamos! Así es, amigos, por primera vez en años hablaré bien de los Charlotte Hornets. Como sabemos, Michael Jordan fue por un largo tiempo el propietario de este equipo y la verdad es que nunca hizo algo relevante para que pudiesen triunfar. Técnicamente dejó a Kemba Walker abandonado por Dios por casi una década. Sin embargo, en su último año le cayó la boca a muchas personas con un movimiento que fue muy criticado. The Charlotte Hornets select Brandon Miller from the University of Alabama. Brandon Miller. En ese draft, Victor Wembanyama fue el primer pick, jugador con más hype en ese año. Pero detrás de él y quien más generaba expectativas e incluso llegaban a decir que su carrera sería superior, era Scoot Henderson, un gran jugador en sus años de universidad. Los Hornets, teniendo el segundo pick, se esperaba que lo eligieran, pero en su lugar se quedaron con Brandon Miller. Tan solo miren la reacción del público ante esta noticia. Muchos fans de Blazers actuaron como que tenían la segunda venida de Cristo, pero con el tiempo esto se cayó a pedazos. Brandon Miller ha demostrado tener el potencial de una superestrella y una mentalidad que podría beneficiar a la larga a los Hornets, mientras que Henderson, bueno, no le está yendo bien. Esa no necesita mucha explicación, pero pocos recuerdan que el trade de Paul George generó revuelo. Pensaron que ese tal Shai Gilgeous-Alexander a lo mucho sería un All-Star, mientras que los Clippers ya casi estaban celebrando un campeonato en el 2019. No hay mucho que explicar, estos dos clips definen todo. Mientras tanto, Second shots though. George, way off. It's the side of the backboard. Si algo es cierto es que la temporada del 2023 fue una callada de boca a los detractores de los Sacramento Kings, poniendo en duda el trabajo de Mike Brown como entrenador, pero bajo su sistema y dirección el equipo recuperó la magia, teniendo una resurrección y regresándole felicidad a unos fans que llevaban ya casi 20 años sin ver a su equipo siendo competitivo. Tendríamos la etapa de Like the Bean, cuando prendían esa lucecita con cada victoria, y también tendríamos su regreso a playoffs con 2 victorias impactantes ante Warriors, que pese a que esa serie acabó en derrota había mucha expectativa, algo que lamentablemente solo se quedó así. No es de mis equipos favoritos, pero debo decir que tuvieron un gran momento cuando formaron ese intento de victory con Vince Carter, Jason Kidd y Richard Jefferson. En esos momentos se hablaba de que Vince Carter ya estaba perdiendo cierto nivel. En Toronto Raptors se le trataba como un traidor por haberlos dejado, y era abucheado cada que jugaba contra ellos. Pero claro que le dio su callada de hocico cuando era necesario. Ya llegando al año 2007 le tocó enfrentarse a ellos en los playoffs, algo en lo cual no decepcionó, y vaya que les dio una paliza muy merecida a ese equipo. Ha sido unos buenos dunks y jugadas que realmente papearon a ese equipo. Ninguna. En serio, amigos, no se me ocurrió alguna. Si me ayudan, se los agradecería. Por allá, en 1995, los Houston Rockets venían de ganar un campeonato de la mano de un imparable Hakeem Olajuwon en las finales de 1994. El problema es que precisamente el equipo no iba del todo bien en temporada regular, terminando con el sexto puesto de su conferencia. Sin embargo, llegaron a dar la sorpresa en la primera ronda al vencer a Utah Jazz en una serie increíble, pero la mayor papeada llegó al encontrarse los Phoenix Suns en semifinales, el equipo favorito a conquistar el campeonato de la NBA, y eso parecía ser cuando llegaron a ponerse con el 3-1 en la serie. Realmente ya estaban festejando victoria, hasta que un imparable Hakeem Olajuwon, acompañado de Clyde Drexler, hicieron de las suyas para poner las cosas a su favor de poco a poco, empatando la serie y llevando todo a un séptimo partido, un encuentro totalmente cerrado, que culminó con lo que se terminó llamando el beso de la muerte.
La verdad es que la mayor papeada y humillada de este equipo llegó recientemente cuando se encontraron a los Lakers en primera ronda. Deben recordar que literalmente casi todos apostaban por una victoria sencilla para los Lakers, confiados en la combinación de Luka Doncic, LeBron James, un gran Austin Reeves y en teoría un buen apoyo, tanto que se originó el mame de Lakers in 5. UFC. Lo que pasó fue un desastre. El primer juego fue una paliza a favor de Minnesota, algo que no se tomó tan en serio, ya que en el juego 2 los Lakers ganaron fácil, y seguían hablando de ganar en 5. Es más, ya muchos hablaban de un duelo contra Stephen Curry, incluso se creían capaces de vencer a OKC Thunder. Entonces el karma llegó, y a partir del juego 3, los Lakers fueron destrozados por los Minnesota Timberwolves. No hablo solo de Anthony Edwards, sino que todo mundo aportó para vencerlos, terminando con una humillante derrota en el juego 5, cuando el mismísimo Rudy Gobert les hizo casi 30 puntos con 20 rebotes, evidenciando que este equipo jamás fue tan bueno como se creía. Este ya es un clásico, pero en el 2007 los Warriors a duras penas clasificaron a playoffs, con un récord apenas positivo, encontrándose los Dallas Mavericks, equipo de 60 victorias, con el MVP Dirk Nowitzki y el apoyo de Josh Howard como All-Star, eso agregando un gran banquillo y compañeros de apoyo. Créanme que todos veían esos Mavericks como posibles campeones. El detalle es que rápidamente todo se fue al carajo. Los Warriors recibieron una gran energía del público, algo que motivó tanto a este equipo que hicieron pedazos a los supuestos campeones. Un gran equipo con Baron Davis, Jason Richardson y Stephen Jackson que quedó en la memoria, ganando en 6 partidos de la forma más emocionante posible. Creo que los Phoenix Suns tienen varias, pero una que realmente disfruté fue la adquisición de Steve Nash, jugador que los Dallas Mavericks dejaron ir por la idea de que era muy viejo, o no tan bueno como para extender su contrato. Lo que nadie esperaba es que su llegada a los Suns lo convirtiera en el MVP de la NBA, y que su contribución convirtiera a este equipo en el más peligroso de esos años, creando una ofensiva revolucionaria, que hasta hoy duele que no hayan ganado. Algo que siempre ha sido inolvidable es la revancha de los San Antonio Spurs a Miami Heat en el 2014. Un equipo que muchos ya consideraban invencibles y que seguro estaban cantando el repeat, pero más allá de una papeada, los Spurs demostraron que con un estilo de juego cooperativo se pueden hacer maravillas. Claro que había grandes nombres, pero cada uno seguía un rol y el mismo objetivo de conquistar un campeonato que se les arrebató tiempo atrás. Michael Jordan. Tiene varias papeadas en su carrera, pero una que demostró que jamás hay que rendirse es cuando le tocó enfrentarse a los Detroit Pistons en las finales de conferencia de 1991, equipo que ya llevaba 3 putos años eliminándolos e impidiéndoles el paso a las finales, equipo que también era conocido por ser demasiado sucio, poco éticos en sus jugadas y por casi siempre tratar de lastimar a Michael Jordan, quien no se rindió. Se dedicó a trabajar cada día más, sus compañeros siguieron sus pasos y también entrenarían más que nunca, formando el gran equipo que finalmente al reencontrarse con los Pistons les metieron una paliza de 4-0, una derrota que ellos no se tomaron nada bien, marchándose del pabellón sin felicitar a sus oponentes, quienes más tarde se coronaron campeones. Una bien rápida, nunca debemos olvidar cuando tras la lesión de DeMarcus Cousins en la temporada del 2018, ya muchos daban por perdidos a los Pelicans, quienes eran liderados por un increíble Anthony Davis, candidato a MVP y mejor defensor. Aún así la gente creyó que los Portland Trail Blazers iban a ganar esta serie. Damian Lillard estaba en un excelente año, apoyado por CJ McCollum y un roster competitivo, pero esa primera ronda demostró por qué la defensa siempre será más importante. No solo fue la gran manera en que AD defendió la pintura, no olvidemos a Jrue Holiday, provocando pesadillas a Damian Lillard, quien no pudo hacer nada contra él. Agreguemos el gran trabajo de los jugadores de rol, que realmente destrozaron a los Blazers, exponiéndolos. Todo esto terminando con una barrida en primera ronda. Créanme que me fue casi imposible encontrar alguna, pero el Playoff Run del 2021 fue algo muy interesante, cuando se pusieron abajo 0-2 ante los Dallas Mavericks. Ya muchos los daban por eliminados, pero si algo es cierto es que este equipo en esa temporada demostró mucho corazón, remontando a pesar de que ni siquiera estaban en casa. Luego se enfrentaron al equipo número 1 de su conferencia, nuevamente abajo 2-0, y de forma magistral empataron la serie. Para su mala suerte, Kawhi Leonard se lesionó, pero fue entonces que Paul George, cansado de recibir tantas burlas, se puso el equipo al hombro, y de forma increíble como en sus mejores años, los lideró a las primeras finales de conferencia en la historia de Los Ángeles Clippers. Aunque perdieron, eso fue algo memorable, una muestra de lo que pudo ser si todos se mantenían sanos. Beverly tries a three, puts it in! Patrick Beverly, it's a 10-point lead!
Las finales de 1984 son a mi gusto el mayor golpe a los Lakers, sus eternos rivales. No solo hablamos del primer choque en finales entre Larry Bird y Magic Johnson, hablamos casi de un choque de dos diferentes culturas. Agreguemos que eran dos equipos que se odiaban, unos Lakers acostumbrados al show, alardear, hablar mucho, ya sabemos cómo son los fans de este equipo. La verdad es que esas finales, a pesar de que fueron complicadas, sí probaron el extraordinario nivel que tenía Larry Bird en sus mejores años. Tenían algunas de sus mejores jugadas a lo largo de esta serie, quien por cierto completó su venganza, tras una derrota en universidad ante Magic. Pocos recuerdan que la gente en el 2009 estaba esperando con ansias un encuentro entre Kobe Bryant y LeBron James en finales. Orlando Magic se tenía que enfrentar al equipo con el mejor récord de toda la NBA, un LeBron James que había conquistado el MVP, quien por cierto estaba pisando a su prime. Orlando Magic era un buen equipo, pero nadie apostaba por ellos. De verdad los analistas ya nomás esperaban el duelo entre Kobe y LeBron, pero eso se cayó. Orlando Magic jugaría de una forma extraordinaria. Quizás no podían frenar a LeBron, pero sí a los randoms que lo acompañaban, haciendo pedazos ese equipo. Ese Orlando Magic fue un equipo memorable, que al menos por un tiempo les dio la esperanza de conquistar un campeonato. Los Grizzlies en el 2011 realmente eran un gran equipo, pero de alguna forma pasaban desapercibidos porque, bueno, realmente no es un gran mercado. Lo cierto es que en esos playoffs les tocó enfrentarse al equipo número 1 de su conferencia, los San Antonio Spurs, equipo de 60 victorias que se supone los vencería fácilmente, liderados por ese histórico Big Three, dos jugadores All-Star, uno de los mejores entrenadores de la historia. Lo que se considera una papeada es el hecho de que esos Memphis Grizzlies destrozaron a unos Spurs que muchos pronosticaban campeones, un equipo liderado por Marc Gasol, con el apoyo de grandes jugadores como Zach Randolph, Mike Conley y Tony Allen. Victorias donde se demostró la garra y corazón de los Grizzlies de esos años. Una papeada que vale la pena recordar es la de Damian Lillard a OKC Thunder en la primera ronda del 2019, no estando que Westbrook y Lillard en ese entonces se odiaran a muerte, sino que agreguemos a un Paul George en un nivel brutal y un gran equipo, mermado por unas cuantas lesiones, pero que muchos creían capaces de vencer a Portland. Pero lo que sucedió fue una masacre. Damian Lillard jugaría de forma genial en esta serie, siendo completamente imparable, anotando desde cualquier punto de la cancha, humillando a Russell Westbrook cada que podía, pero lo que terminó de coronar esta humillación fue este momento. Pues qué les puedo decir, amigos, Utah Jazz es Utah Jazz, una franquicia que me sorprende cada que encuentro fans. En las finales de conferencia de 1997 se encontraron a los Houston Rockets, armados por un Big Three que incluía 2 MVPs y un gran Clyde Drexler, equipo que en realidad era muy viejo, pero aún así se veían con el chance de vencerlos. Pero de forma increíble, Utah Jazz demostró lo contrario, pero el momento que terminó de destruir esos sueños fue este. Los Sixers ya se habían encontrado varias veces con los Lakers en finales de la NBA, finales donde estos últimos terminaban vencedores, porque realmente su fuerza en la pintura era muy superior a lo que tenían los Sixers. Sin embargo, fue en el verano de 1982 que adquirieron a Moses Malone, uno de los mejores jugadores de la historia, completamente infravalorado, y con una gran presencia bajo la tabla. Con su ayuda se convertirían en un equipo invencible, llegando a tener hasta 4 All-Stars, una defensa impenetrable, combinado con una gran ofensiva, arrasando en playoffs completamente, siendo su último reto los Lakers, quienes de plano no pudieron hacer nada contra esos Sixers, todo terminando con una barrida en las finales, conquistando ese campeonato que se les negó por varios años, concretando así una gran venganza que muchos creyeron que jamás llegaría. Solo quiero que comprendan el significado de que los Denver Nuggets conquistaran el campeonato en el 2023. Estoy seguro que pocos los veían como campeones ese año, pero lo que realmente impresionó fue la manera en que derrotaron a cada uno de los equipos que se encontraron. Pero quien más resaltó fueron los Lakers. Es aquí donde muchos dirán que yo soy un hater y bla bla bla. Yo qué culpa que muchos los odien. Volviendo al punto, muchos ya los ponían como vencedores. Es cierto que estaban manejando un gran nivel en esos playoffs, callando muchas bocas, pero es que en esos momentos casi todos los medios hablaban de los Lakers, alzándolos demasiado, y se consideraba posible que ellos llegaran a finales, algo que terminó en una barrida en finales de conferencia. Pero lo más gracioso que incluso estando abajo 3-0, los medios hablaban sobre la posibilidad de remontar, y solo hablaban de los Lakers. Ya entendemos por qué ese campeonato fue tan merecido.
Muchos pondrían su más reciente humillada a los Boston Celtics, pero hace más de 20 años hubo una que generó revuelo. Por allá en 1999 los Knicks corrían peligro, múltiples lesiones, jugadores envejeciendo, una temporada recortada y un entrenador cuyo trabajo peligraba. Los Knicks, como el octavo lugar del este, llegaron sin muchas expectativas contra Miami Heat. Ya con Michael Jordan retirado, se esperaba que finalmente conquistaran dicha conferencia, ya que no estaban los Bulls. Pero pasó lo contrario, los Knicks harían una gran muestra de su experiencia. Pero no solo fue eso, sino el hecho que previo a esto ya habían tenido una serie llena de peleas, trash talk, demasiada defensa física, había más que nada sentimientos en juego. Pat Riley, entrenador de los Knicks, los había dejado para pasarse a Miami Heat, y en esta primera ronda de 1999 darían inicio a unos grandes playoffs. Mucha gente no se tomaba tan en serio los Detroit Pistons por allá en el 2004. Sin embargo, esa brutal defensa daría mucho de qué hablar durante toda esa temporada, venciendo y humillando a cada uno de los equipos que se toparan en su camino. Pero claramente debemos destacar esa papeada a los Lakers, un equipo conformado de 4 Hall of Famers, como Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Karl Malone y Gary Payton. Un equipo que pese a la edad y lesiones, estaba confiado que se llevaría la serie, pero esto fue un completo desastre para ellos. Los Pistons terminarían de exponer los problemas que ya existían en este equipo, relacionados a la química y comunicación entre los compañeros, haciendo pedazos esos sueños de campeonato. 5 encuentros donde se demostró que era el final de una era, el final de un equipo y el comienzo de una nueva. Yo sé que la gente odia a los Lakers, pero el playoff run del 2020 fue algo grandioso. Un argumento constante es cómo se jugó en la burbuja y sin público, y que por eso no tiene validez. Una completa estupidez y argumento para demeritar el legado de LeBron James, quien arrasó completamente a lo largo de esos playoffs, con algunos de los mejores juegos de su carrera, enfrentando un ambiente sin la ventaja de no tener a su público alrededor, el hecho de jugar lejos de familiares, un espacio dedicado solamente al básquetbol y el aislamiento. Durante esa temporada ya se hablaba de que LeBron estaba acabado, y en sus últimas, nadie pensó que pasarían 5 años, y ese sujeto sigue jugando a máximo nivel. Créanme amigos, que si otro equipo hubiese ganado el título, lo idolatrarían. Pero como es LeBron, es más fácil restarle mérito. Realmente no hay un argumento válido para quitarle valor a este campeonato, y quien lo tenga, acá lo espero. Un campeonato que fue una completa papeada a los haters de los Lakers, y más que nada, a los detractores de LeBron James. LeBron James. Algo que no puedo dejar pasar fueron los playoffs del 2021, cuando la gente estaba agarrando cierto odio a Trae Young, quien en ese año, pese a sus buenos promedios, se quedó fuera del All-Star Game, topándose en playoffs a los New York Knicks, quienes por cierto tenían un mayor apoyo. Los analistas los ponían como vencedores en esa serie de primera ronda, pero este juego 1 fue tan solo un aviso de lo que pasaría, comenzando con un público hostil. Para que más tarde Trae Young respondiera así. Llegando a semifinales, los fans de Sixers estaban seguros que vencerían fácil a los Hawks, pero a lo largo de esta serie solo descubrimos que esos fans son unos desquiciados y unos imbéciles, que Ben Simmons estaba demasiado sobrevalorado, que Joel Embiid no era un líder verdadero en ese entonces, y que Doc Rivers es un mal entrenador. Nadie pensó que esa serie terminaría con la carrera de Ben Simmons. Ya se volvió imposible olvidar cuando los Raptors traspasaron por Kawhi Leonard en 2018, un traspaso en el que sacrificaron a DeMar DeRozan, su All-Star de años. Recordemos que en ese entonces solo le quedaba un año a Kawhi, quien por cierto no estaba encantado con la ciudad de Toronto. Ya muchos pronosticaban una mala temporada y un pésimo Kawhi, pero en esa temporada de 2019 el equipo respondió a las críticas, con un excelente récord en el que casi dominaron el este, para más tarde llegar a los playoffs donde de verdad demostraron a todo mundo de lo que estaban hechos. Una serie épica contra los Sixers. Una remontada de 2-0 ante los Milwaukee Bucks, todo terminando con una victoria contra los vigentes campeones, los Golden State Warriors. Todo en un solo año, amigos. Aquí no tengo demasiado que describir,
Solo necesitan saber que los Cavaliers tendrían un reencuentro en finales ante los Golden State Warriors, equipo que llevaba el récord histórico de 73 victorias y 9 derrotas. Contaba con 3 All-Stars y el primer MVP unánime de la historia. Pondrían el 3-1 en la serie y todos cantaban victoria. Pero todo sería la mierda cuando Klay Thompson dijo esto. I guess his feelings just got hurt. Entonces, LeBron James reaccionó así. No, I'm not. What did you say, Klay said? Klay said, I guess he just got his feelings hurt. Oh, my goodness. Acto seguido comenzó una masacre donde tanto LeBron James como Kyrie Irving harían hasta lo imposible por remontar, regalándonos algunos momentos que expusieron que esos Warriors no eran invencibles como nos hicieron creer. Sin duda una papeada que hasta el día de hoy el mundo sigue recordando cada que puede. Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown. El Miami Heat del 2023 tiene un cariño inmenso porque a pesar de que no fueron los campeones, sí demostraron que nada es imposible. Un roster conformado quizás por 2 estrellas, pero también con otros jugadores importantes lesionados, y de paso con jugadores de rol, no drafteados, incluso picks de segunda ronda. Miami haría historia al arrasar con los favoritos, los Milwaukee Bucks en la primera ronda, con algunas jugadas que pasaron a la historia. Para más tarde vencer a los New York Knicks en una serie que se llegó a complicar. Más tarde quedarían cerca de caer ante los Boston Celtics, un equipo que muchos pronosticaban que vencerían, pero no fue así. Siempre es bueno recordar todas esas veces en las que Jimmy Butler respondió cuando era provocado, como esta pelea con Grant Williams, que sirvió nomás para encenderlo, o esta con Al Horford, para que le aplicara la misma, un playoff run inolvidable. Lo que nadie quiere aceptar es que lo que lograron los Pacers en la temporada de 2025 es algo de admirar. Todo comenzó con la narrativa de que su llegada a finales de conferencia en 2024 fue pura suerte. Comenzarían críticas incesantes a Tyrese Haliburton, que culminaron en una encuesta donde fue elegido como el jugador más sobrevalorado. Los Pacers solamente fueron provocados con todo esto, comenzando con un Tyrese Haliburton que eliminó a sus oponentes de forma increíble. No debemos dejar de lado a sus compañeros, que siempre levantaron al equipo cuando era necesario, sin rendirse, sin importar la desventaja. Todo terminando con unas finales de conferencia ante unos Knicks, cuyos fans eran más insoportables que nunca, confiados totalmente en que ganarían, y Tyrese Haliburton lo dejó claro desde el juego 1. Puede que las finales no salieron como muchos esperaban por situaciones que no estaban bajo su control, pero aún así dejaron grandes momentos como la remontada del juego 1, cuando estaban abajo 15 puntos, a pocos minutos, terminando con esto. Un extraordinario juego 3 donde TJ McConnell se lució con esos robos y esa garra. Una paliza en el juego 6, donde Pascal Siakam hizo esto. Independientemente de si ganaron o no el campeonato, nadie podrá olvidar esos Indiana Pacers. Los Dallas Mavericks del 2011 es un equipo que a pesar de su fuerza, no eran los favoritos al título. A pesar de arrasar con grandes equipos en la conferencia oeste, no muchos les dan el beneficio ante el poderoso Miami Heat con su Big Three de superestrellas, equipo que comenzaría ganando. Eso incluye las burlas de LeBron James y Dwayne Wade a Dirk Nowitzki, quien se encontraba enfermo. Acto seguido, pasó esto. A partir de aquí, los Dallas Mavericks darían inicio a algo que pasó a la historia y quedó en la memoria de muchos. Un equipo del que pocos esperaban algo, hizo pedazos a uno que ya casi se coronaba campeón solo por existir, una papeada como muy pocas, que completó el arco de venganza de Dirk Nowitzki, quien llevaba años cargando críticas y demasiadas dudas por derrotas pasadas. Terminando esta lista tenemos al inolvidable campeonato de los Milwaukee Bucks en el 2021. Primero quiero tomar en cuenta la lucha que tuvo Giannis Antetokounmpo en esos playoffs, cargando demasiadas burlas. Por su tiro, por supuestamente no tener habilidad, pronto comenzó a callar bocas. Todas esas críticas, dudas, todo culminó ante unos Phoenix Suns que literalmente estaban celebrando como un campeonato el pase a las finales, que incluso llegaron a tomar el 2-0 de ventaja en la serie, y por ello ya casi estaban celebrando por haber sido campeones. O bueno, supuestamente.
Pero pronto Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton y Jrue Holiday tomaron el control. Todo en unas finales, una remontada legendaria. Un campeonato que se ganó con mucho dolor y lágrimas, una papeada termonuclear.